días tengan todos. Vamos a comenzar con nuestra reunión el día de hoy. Les pedimos de favor que, pues igual si tienen algún teléfono o algo, lo podamos apagar para que no nos interrumpa. Y pues vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Pidiéndole a Dios de su ayuda, porque pues siempre requerimos a Dios en todas las cosas que hacemos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos permites reunirnos. Gracias porque nos das la vida suficiente y la salud suficiente. Gracias porque tu palabra creemos que no vuelve vacía y que lleva su fruto a su tiempo. Y aún te rogamos que nos ayudes el día de hoy en este tema tan importante, en estos tiempos tan complicados, de estos temas que tú nos has dado para hablar, que hablemos lo que es tu verdad y conforme a tus principios. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues vamos el día de hoy a dar una continuidad a este ciclo que hemos titulado Sed salvos de esta perversa generación 2023, dando a entender que hay un parteaguas, dando a entender que los tiempos se han complicado más, hay más pecado, hay maldad. La verdad que el ataque es muy fuerte contra el alma del ser humano, contra el que cree en Cristo, contra el que no cree en Cristo. El ataque es muy fuerte de parte del enemigo de nuestra alma. Y hoy vamos a hablar en especial de un tema muy importante que le hemos titulado La perversa generación quiere destruir a la familia. La perversa generación quiere destruir a la familia. Y quiero leer un texto que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios le está hablando a Abraham. Le está hablando a Abraham, un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía una fe práctica, más que una fe mental, más que una fe religiosa, tenía una fe práctica y sabía que tenía que vivir conforme a la obediencia a Dios, el temor a Dios. Y entonces, cuando este hombre está siendo confrontado con Dios o está recibiendo la invitación de Dios, recibe también esta palabra: si él obedece, si él cumple los mandamientos, si él hace las cosas como Dios le está pidiendo, entonces aquí Dios le da una promesa muy bonita. Le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esta es la promesa, creo que más importante: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero que tú pienses algo por un momento. A lo mejor lo has reflexionado en que la bendición de Abraham alcanza a las familias de la tierra, y así es, pero también piensa en algo. Estaba hablándole Dios referente a la bendición que iba a alcanzar su propia familia. Es decir, que Dios no solamente le estaba hablando a él, sino que le estaba hablando a su propia familia en un tiempo en donde Abraham no tenía familia, en donde su mujer era estéril, donde era imposible el que pudiera tener una descendencia. Entonces él le da una promesa en un momento bien especial, bien particular, y aparte de que iba a haber una bendición para todas las familias, como lo vamos a ver más adelante, yo quiero decirte que también Dios estaba pensando en la propia familia de Abraham. Dios está pensando en tu familia, Dios está pensando en la mía. Yo no pudiera pensar llegar al cielo sin mi familia, sin mi esposa y sin mis hijos. Sería algo muy triste, sería algo muy lamentable. Y yo creo que para todos los que son solteros, igualmente la decisión de casarse es muy importante, porque con el que te cases o con la que te cases, pues va a ser una decisión para toda la vida. Entonces, la verdad es que ya bastante fragmentación hay en la sociedad, bastantes fracasos, bastantes malos ejemplos, como para que tú y yo seamos uno más de estos. Y por eso la bendición de Dios viene también con la familia, y el ataque es contra la familia. ¿Qué decir de los cientos, de los miles, por qué no decirlo, de los millones de matrimonios en los últimos años que han sufrido un ataque? Las familias, los hijos, los adolescentes, los jóvenes, ahora adultos, que han reproducido los mismos errores y los mismos pecados de sus padres o sus abuelos en el pasado. Y que la verdad el día de hoy espanta, porque se han incrementado los pecados, se ha incrementado la maldad, ha tomado otras formas, y el ataque contra la familia es directo. Te quiero leer unas porciones de un artículo secular. Es un artículo que viene en un periódico muy respetado, de circulación internacional, de una persona que no es cristiana. Esta persona que está escribiendo esto no es cristiana, no es creyente, no tiene un temor de Dios, pero escribe algo muy interesante.
Fíjate lo que dice. La familia tradicional está desapareciendo prácticamente en todas partes. De 1960 a 1992 se duplicó a nivel mundial el número de madres solteras de 20 a 24 años y se cuadriplicó entre las mujeres de 15 a 19 años. Esto es en Estados Unidos y está muy lejos de ser la estadística más alta de todo el mundo, pues solo ocupa el 6º lugar. O sea, está leyendo la estadística de Estados Unidos de cuántas madres solteras hubo entre 1990 hasta ahora 2021, 2022 y 2023. Sigo leyendo. La proporción de divorcios está aumentando en los países desarrollados y subdesarrollados. México, Colombia, pues estamos en los subdesarrollados. Y aún en los países de primer mundo también aumenta el divorcio. En Pekín se ha duplicado en tan solo 4 años y se están convirtiendo en normas los hogares en los que las mujeres son la cabeza de familia o aportan el 50% o más de los ingresos totales. Y es aquí donde viene el comentario de esta persona, es un economista. Entonces, él está viendo la cuestión de la familia, que ya no es la familia tradicional y que ya no va a volver a ser la familia tradicional, pero él lo ve en aspectos meramente económicos. Él no lo está viendo ni espiritualmente, ni socialmente. No, a él no le interesa nada de eso, él nada más está abordando la familia desde la parte económica. Dice, la razón es muy sencilla. El sistema económico actual ya no es congruente con los valores tradicionales de la familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear? La que tú y yo tenemos. Esposo, esposa e hijos. Y dice, los valores económicos mundiales, la tendencia mundial, ya no son compatibles con la familia nuclear. Tremendo. Sigo leyendo. Del mismo modo que la revolución industrial de hace 2 siglos tampoco fue congruente con los valores tradicionales de entonces de la gran familia. Está comparando 2 momentos históricos. Un momento histórico que dio lugar de un periodo donde había cierta estabilidad y ciertos valores, a un periodo donde hubo una revolución de ideas, de pensamientos, una revolución de muchas cosas. Entonces es muy interesante cómo esta persona en este artículo está diciendo, bueno, los valores han ido cambiando. Sigo leyendo. Los valores son acordes con unas realidades económicas. En los sondeos de opinión aparece ahora la satisfacción individual por delante de la familia. Fíjate bien lo que él dice. El valor individual, la importancia del yo, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que a mí me afecta, va delante de la familia. O sea, es meramente egoísmo, nosotros que estudiamos la palabra de Dios, pero eso es lo que impera en el mundo actual. Y el individualismo competitivo crece a expensas de la solidaridad familiar. El ideal es elección, no ataduras. En el lenguaje del capitalismo, los niños han dejado de ser centros de beneficios y han pasado a ser centros de coste. Es decir, ya no es importante la satisfacción que siente un padre con un hijo. Ya no es importante el abrazo de un hijo, el beso de un hijo, las buenas noches. Eso ya no es importante. Ahora lo importante para este mundo es cuánto me cuesta un hijo. Y un hijo es caro. Entonces, ese es básicamente lo que está centralmente diciendo esta persona, que es muy interesante porque es parte de la filosofía de esta generación. Y quiero terminar leyendo otro extracto de este mismo artículo que está muy interesante. La respuesta consiste, ¿cuál es la respuesta para este economista? En crear menos familias. O sea, esa es la respuesta para este mundo, crear menos familias y tener menos hijos. Lo que resulta algo natural, cuando hay hijos, los padres pasan menos tiempo con ellos. Es decir, actualmente, aunque tengas hijos, los padres pasan menos tiempo con ellos. Un 40% menos que hace 30 años. Fíjate la estadística. Hace 30 años pasaban 40% más los papás con los hijos. O sea, hoy, aunque haya hijos, los papás no están con ellos. Porque sus madres están en el trabajo, más de 2 millones de niños de menos de 13 años de edad se quedan solos, sin ninguna vigilancia adulta, tanto antes como después del colegio. Efectivamente, nadie cuida a los niños y hay que dejarlos solos porque los servicios de guardería consumirían la mayor parte del salario de la madre
e invalidaría así el objetivo principal de ir a trabajar. En otras palabras, si tú lo llevas a una guardería y te van a cobrar o le contratas a alguien, una niñera, pues ya no tiene sentido, porque la mamá se va a trabajar para ganar más dinero, entonces ya no es así. ¿Quién cuida a los hijos? Añado yo, pues los abuelos, los tíos, el internet, la televisión. Ahí están quietos solos con un sándwich, con un vaso de agua de limón, y que estén tranquilos porque papá y mamá tienen que ir a trabajar. Este es un artículo de una persona completamente inconversa, que a lo mejor no le preocupa nada a los niños, ni los padres, ni nada. Está haciendo un análisis, pero se me hizo muy interesante para comenzar esta enseñanza. ¿Quieres estadísticas? 3 nada más, porque hay demasiadas, pero 3 nada más. En cuanto a los divorcios, ¿qué porcentaje de matrimonios se divorcian en Estados Unidos? Muy interesante. Al año, de 10 parejas que se casan en Estados Unidos, ese año se van a divorciar 5. O sea, el 50% de tasa de divorcio en un año en Estados Unidos. Es el país que más tasa de divorcio, más alta tiene en todo el mundo. 10 se casan, 5 se divorcian en el mismo año. En México, según datos del INEGI, es muy interesante que en el 2011, cuando había 100 matrimonios en un año, 16 se divorciaban. Estamos hablando del 2011. Hoy, después del 2020, después de la pandemia, de cada 100, 32 divorcios existen en nuestro país. Es decir, se duplicó la cifra. No es de los países que más se divorcian, pero evidentemente eso es algo muy trágico. Y Colombia, que tenemos muchos amigos en Colombia que nos están siguiendo. Los divorcios en Colombia no tenemos la estadística exactamente así, pero dice lo siguiente: en los últimos 10 años, entre el 2010 más o menos y 2022, hay registros de 601.103 matrimonios civiles y 214.266 divorcios. Es decir, que de cada 3 matrimonios que hay en Colombia, 1 se divorcia también. 3 matrimonios, 1 divorcio, aunque no sean en el mismo año. Es decir, que las tasas están aumentando en todo el mundo. Más estadísticas, habría demasiadas, pero el día de hoy la idea no es hablar tanto de estadísticas, sino la idea es poder mostrarte, de acuerdo a algunos importantes datos, cómo la familia está sufriendo una transformación. Lo dicen los economistas, lo dicen los políticos, lo dicen los sociólogos, lo dicen los gobiernos, lo dice todo mundo. Las cosas están cambiando. Y hoy la familia, como te voy a mostrar ahorita una imagen, ya no es la familia tradicional. Esto, aunque se ve muy pequeñito, esto es la familia el día de hoy. O sea, la familia de hoy ya puede ser un hombre con un hombre sin hijos, una mujer con una mujer sin hijos, o una mujer con una mujer con hijos, un hombre con un hombre con hijos, o un hombre solo con hijos, a una mujer sola con hijos, etcétera, etcétera. Ahora, están haciendo algo muy interesante y muy ingenioso. Y no es que exaltemos la maldad, pero tenemos que entender la estrategia del enemigo para poder comprender. La familia naturalmente siempre ha tenido variaciones. Cuando muere un papá, pues la mamá tiene que hacerse cargo y no necesariamente se casa otra vez. Cuando muere la mamá, pues el papá también. O los abuelos, si mueren en un accidente, de repente los hijos, pues ya los papás quedan con una familia incompleta. Pero si mueren los papás también en un accidente, pues a lo mejor los tíos se hacen cargo. Entonces la familia puede sufrir modificaciones naturales por dificultades, por situaciones que son ajenas a ellos. Pero ahora no es así. Ahora las familias se están construyendo como ellos lo definen, se está construyendo de acuerdo ya no a la casualidad o a la urgencia o a la necesidad, sino ahora lo están diseñando ellos como ellos quieren. ¿Quiénes son ellos? Yo quiero leer una definición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Es una organización muy importante. ¿Qué es la familia para ellos? Bueno, dice, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etc., con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Y yo quiero hacer énfasis en estas palabras. Con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Y ellos dicen, los tipos de familia actuales son muy diferentes a las familias de hace 50 años atrás.
así como esas también lo eran respecto a las de 50 años más atrás. La evolución del concepto y los tipos de familia han variado progresivamente, al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura, dando lugar a una diversidad muy celebrable. Donde antes solo se podía hablar de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, actualmente tenemos otros tipos de familias. Y aquí te voy a mencionar varias, y vamos a dar alguna definición pequeña de cada una de ellas. Las familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, mucho ojo, vamos a explicar esas, familias reconstituidas, familias monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y las familias extensas. ¿Cuáles son las familias sin hijos? Fíjate que es bien interesante. Este tipo de familia está formada por una pareja sin descendientes. Aquí hacemos a un lado, obviamente, pues los problemas de infertilidad que existen, muy grandes en nuestro país y muy graves, y en todo el mundo. Aquí descartamos eso, ¿no? Pues que la mujer no puede tener hijos, o el hombre no puede tener hijos, o los dos no pueden tener hijos, que es muy interesante porque en esos tratamientos, mi esposa y yo estuvimos hace muchos años, te explican, bueno, hay ciertas parejas que el problema puede considerarse que está en el hombre, la cuestión de la biología, la cuestión de los cromosomas, hay estudios, y entonces es muy interesante. A veces se puede corregir, a veces no se puede corregir. Cuando es en el caso de la mujer, también puede ser una cuestión hormonal, una cuestión física. Puede haber alguna operación, puede haber algún tratamiento. Pero hay un caso que después de estudios y después de operaciones y después de tratamientos, dicen los científicos, los doctores, los médicos, que hay una estadística baja pero importante de casos que simplemente la ciencia no puede explicar. Y yo te lo digo como una experiencia. Mi esposo y yo estábamos en ese rubro probablemente. Ya teníamos estudios, ya teníamos tratamientos, fuimos a uno de los mejores hospitales, de los dos mejores hospitales del país aquí en México, y simplemente no podíamos tener hijos. Y un día le oramos a Dios y terminamos con todos los tratamientos. No digo que sean malos los tratamientos. Le dijimos, Dios, pues si tú quieres nos vas a dar hijos, y si no quieres, pues no. Y bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, 2 hijos en el cielo y 2 hijos aquí en la tierra. Pero con eso digo que eso de la familia sin hijos siempre ha existido. La familia sin hijos siempre ha existido, pero hoy la construcción social de la familia sin hijos es otra cosa completamente diferente. Es un hombre y una mujer se juntan, se casan, porque ya no se juntan todos, se casan, pero no quieren tener hijos. Y no quieren tener hijos por egoísmo, simplemente es por egoísmo. No es porque la mujer no puede tener hijos, no es porque el hombre no puede tener hijos, simplemente es porque no quieren molestias, no quieren gastar, no quieren porque es caro los zapatos, porque son caros los uniformes, porque son caros los útiles, porque es cara la comida. Entonces ahora la tendencia en Europa y ahora en Latinoamérica, ahora que fui a Colombia, eso es tremendo. La gente no quiere niños porque les estorban, porque son complicados. Ahora no estoy hablando de todas las personas, pero estoy hablando de una gran mayoría. Yo quiero aquí ser muy sensible con los papitos y las mamitas. Lo digo de corazón. No estoy tratando de ofender a nadie. Si tú no has podido tener hijos y lo has intentado y lo has orado y has visto y todo, pero no se puede, bueno, por eso te conté mi testimonio, tratando de hacerme contigo. Dios tiene su momento, Dios tiene su lugar, Dios tiene su forma. Pero yo estoy hablando más bien de las parejas que no quieren tener hijos porque es costoso tener hijos, porque es difícil tener hijos, porque es cansado tener hijos. Entonces las familias ahora no tienen hijos. ¿Ahora qué tienen? Perro, gato, una mascota, un hámster, un hurón, una chinchilla, etcétera, etcétera. Pero simplemente es porque no quieren tener hijos. Se vuelve una cuestión bastante egoísta. Yo lo digo a los jóvenes que están aquí entre nosotros. Si alguno piensa así, no, es que yo tampoco quiero tener hijos. Piénsalo bien. ¿Desde cuándo tienes esas ideas? ¿Quién te las metió? ¿Quién te las infiltró? Y te vas a dar cuenta que los medios de comunicación, que el mundo que ha cambiado los últimos 10 años te han metido eso. No. Es que para comprarte un teléfono caro, pues no puedes tener un hijo. Para comprarte un carro último modelo, no, pues ¿cómo crees? 2, 3 hijos, no. ¿Qué quieres? ¿Un carro último modelo o 3 hijos? No, pues mi carro último modelo. Mis viajes, mis vacaciones, mis paseos, mis viajes a Europa, mis viajes aquí, mis viajes allá. O sea, el mundo ya ve a los hijos como un lastre, ya no como una bendición, como al principio Dios lo creó. Seguimos adelante.
familia biparental con hijos, ¿sí? A la familia normal, al diseño que Dios hizo, ya nos clasificaron. Ya los que tenemos papá, los que tenemos mamá, los que tenemos hermanos o los que tienen esposos, los que tienen hijos, ya de acuerdo a la clasificación somos familia biparental con hijos. Y aparte te dicen, aunque es la más clásica y extendida, no es la única. Ha ido progresando la sociedad. Yo te quiero decir algo y te lo adelanto. Es la única que Dios respalda y la única que la palabra de Dios respalda. No un grupo, no un cura, no un pastor, no una asociación. Es la única que la Biblia respalda. Ahora, si por una urgencia, si por alguna tragedia se queda sin papá, se queda sin mamá, bueno, pues eso es algo distinto. Pero no estamos hablando de algo que es una tragedia, sino de algo que se elige. Tercero, familia homoparental. Fíjate la definición que da de la familia homoparental. Las familias homoparentales son aquellos que están formadas por una pareja homosexual de 2 hombres o 2 mujeres, con 1 o más hijos, aunque no es una familia nueva. Su presencia en la sociedad ha aumentado significativamente en los últimos años. Claro que ha aumentado. Simplemente artistas, deportistas, cantantes, gente célebre practica esta aberración, porque no le puedo llamar de otra manera. Aquí tú ves a un artista, un cantante muy famoso llamado Ricky Martin, con su esposo, si lo escuchaste bien, con su esposo, y adoptó hijos. Entonces, de acuerdo a la clasificación que nosotros estamos estudiando en este momento, pues Ricky Martin es parte de la norma, ¿no? O sea, simplemente es un hombre pues, que tiene derecho a casarse con otro hombre y que tiene derecho a adoptar y que es legal. Y pobres niños, la verdad que terrible, porque ellos no pudieron elegir. O sea, ellos no pudieron elegir dónde iban a estar, a lo mejor quedaron sin padres, a lo mejor quedaron sin madres. Ya no hablo de ellos, hablo de muchos artistas y cantantes que ahora hacen esto, y deportistas y gente célebre, y si ellos lo hacen, y si ellos son el modelo, y si ellos son el status quo que la sociedad está persiguiendo, bueno, pues si ellos lo hacen, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y entonces ahora la gente dice, pues sí, pues yo termino mis estudios, y yo si soy mujercita, me caso con otra mujer, y formamos una pareja, y entonces formamos una familia, y adoptamos un hijo y 2 hijos, ¿y cuál es el problema? Bueno, esa es la familia homoparental, es una familia homosexual, en otras palabras, ¿no? Te quiero leer la 4ª clasificación, familia reconstituida o compuesta. Esta es la clase de familia probablemente más frecuente en la actualidad debido a creciente tendencia de la separación y el divorcio, ¿no? Como se deduce de esta introducción, las familias reconstituidas son las que están formadas por la fusión de varias familias biparentales tras un divorcio. Los hijos viven con su madre o con su padre y con su respectiva nueva pareja, que puede tener también sus propios hijos a cargo. Además, el otro progenitor también puede tener una pareja con hijos, por lo que estos hijos formarán parte de una gran familia compuesta. Se pareciera algo difícil, pero no es difícil. Eso lo vimos todos los días. De repente, pues ya me cansó, ya me aburrió. Esa es un poquito la ligereza de esta generación. No, pues ya me cansó. El egoísmo también, y ya no la quiero, ya no me gusta, me consigo otra más joven, me consigo otra más guapa, me consigo otro más joven, etc. Entonces, pero de repente yo traigo de mi matrimonio, traigo 2 hijos. Y lo junto con otros 2 hijos, entonces ya somos 4, pero él es de un matrimonio, este es otro de matrimonio. Pero de repente nos cansamos y tenemos otra oportunidad de casarnos otra vez, pero ¿sabes qué? Que en el ínter hubo un hijo, entonces ya hay 5 hijos, uno de la primera pareja, otro de la segunda pareja, el 5º hijo de otra, y luego se va a otra y se hace una mezcolanza. Si esa es tu condición, yo quiero decirte que eso no es lo normal. Eso es un desastre. Eso es algo terrible. El divorcio, la separación, ahora lo ocupan los grupos, inclusive las religiones, y lo ocupan como algo muy natural, como algo muy normal. Y Jesús lo dijo, más adelante lo estudiaremos. Eso no era así en un principio, no era lo natural, no era lo que Dios quería. Pero a causa de la dureza del hombre, es lo que ha existido hasta nuestros días. Y de alguna manera yo quiero decirte que es una tragedia. Ya voy a terminar con esta clasificación, es muy rápida la que me falta. La familia monoparental. Este tipo de familia, de igual forma que ocurre con la homoparental, o sea, con la homosexual, no es exenta de crítica y prejuicios. Pues ¿cómo va a ser exenta de crítica y prejuicios? ¿Qué es básicamente? Que un hombre sin casarse con otro hombre ni con una mujer, un hombre quiere adoptar hijos. ¿Sí?
Así como lo oyes. Un hombre quiere adoptar hijos. O una mujer quiere adoptar hijos. Ahora yo sé que tu mente y la mía vuelan y piensan y dicen, oye, pero ¿no será riesgoso para los niños? No, a nadie les importa a los niños. Los niños son como objetos, los niños son como ganado, los niños son como piezas de ajedrez, los niños son como taparroscas de refresco para cambiarlo por algo. Los niños son una mercancía, los niños ya no son importantes para las personas. No les importa, no les interesa. El problema de este mundo es exactamente que el dinero mueve todas las cosas, pero no se ve el beneficio de los niños. ¿Por qué? Porque un beneficio monetario no significa que no pueden explotar al niño, que no pueden lastimar al niño, que no puede estar en riesgo el niño. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la familia monoparental, que básicamente es que un hombre críe a los niños bajo sus preceptos, bajo sus conceptos, bajo sus ideales, pone en bastante riesgo a la familia. Y terminamos con estas opciones. La familia de acogida, que es una familia temporal. Obviamente que hay una desgracia. Se comentó aquí en el DIF, en nuestro país hay un centro de desarrollo integral para la familia. Se puede poner al niño en resguardo. En Colombia también existe. Se pone al niño en resguardo mientras se ve en qué casa puede existir. Eso es algo muy natural. La familia adoptiva, que sabemos que legalmente se puede adoptar. Pero ahora te puedo decir una cosa. Por lo menos en la Ciudad de México, aquí en la capital del país, puede adoptar una sola persona a un niño. Una pareja homosexual puede adoptar a un niño y todo es completamente legal. En otros estados, como en el Estado de México y en otros estados, todavía no es legal, pero vamos rumbo a esa situación. Y la última familia, que es la familia extendida. Esta familia extendida es cuando los tíos, cuando los abuelos, cuando los primos, en una situación de desgracia, tienen que cuidar a los hijos, que esto es completamente natural. Te voy a decir cuál es el problema aquí, que lo mezclan todo. Había familias que ya existían antes, es decir, cuando hay una desgracia, muere la mamá, pues el papá tiene que hacerse cargo, eso es natural. Mueren los papás, pues los abuelos tenían que hacer cargo, pues no, eso era lo natural. Pero ahora lo mezclan y dicen, esas familias son tipos de familias, pero también la familia homoparental, también la familia monoparental son tipos de familias, y esos no son tipos de familias. Esos son aberraciones que la Biblia no está respaldando, y no está respaldando porque obviamente eso trae una consecuencia terrible a los niños. Ahora, ellos dicen lo siguiente: todos son diferentes, ¿verdad? Lo que hemos leído. Sí, pero todos son familia. Todos son familia. ¿Y tú quién eres para juzgar y tú quién eres para criticar? Es evidente que las familias han cambiado, aunque quizá la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo. Son muchos los estudios que ponen en relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en que viven, dado que la población tiende a quedarse estancada en sus valores y en sus creencias. Entonces, bienvenido al año 2023, en donde aquel que crea que un hijo con un homosexual solo o con una lesbiana solo, porque lo adoptó así, porque lo quiere tener así, con una pareja de homosexuales, con una pareja de lesbianas y está solo y creemos que eso no es correcto o que no es adecuado o que es peligroso para los niños o que no es el diseño de la Biblia, no es el diseño de Dios, bienvenido al 2023. Tú y yo entonces somos una sociedad estancada en nuestros valores y nuestras creencias, es decir, somos anticuados, somos retrógradas, somos gente no pensante, no reflexiva, y en las universidades y en los libros y en la educación, y en el gobierno, y en el cine, y en la televisión, como lo vamos a ver en un momento más, están atacando a la familia normal, a la familia bíblica, al diseño de Dios, al que Él puso. Y ahora, somos como una pequeña reflexión antes de entrar a unos ejemplos muy claros también. Yo te quiero preguntar, ¿hacia dónde vamos a llegar? Mira, te voy a enseñar. A lo mejor aquí no se entiende mucho la imagen, pero vas a ver a un hombre, pues que está besando unas ramas. Vas a decir, pues qué bonito, ¿no? Está besando unas ramas. Pero el título de esta noticia es boda con un árbol. O sea, este hombre se casó con el árbol. Te voy a leer la nota, que se me hizo muy interesante. Esto fue en el 2022. El amor que siente por la naturaleza el ecologista Richard Torres le ha llevado a casarse de una manera muy curiosa en una ceremonia con un árbol centenario del Parque El Retiro. Con motivo del Día Mundial de la Tierra, le pide al mundo que plante árboles. El mundo necesita oxígeno.
y es importante poder llevar a cabo esta acción y este mensaje de paz al mundo. Cuenta que sigue la tradición que llevaban a cabo los incas y los aztecas en Sudamérica. Ellos se comprometían con la naturaleza. Ha creado esta boda donde se casa con los árboles desde el año 2012. Lo hemos hecho en 17 países, o sea, son más personas, no es nada más él. Y por primera vez lo hemos hecho en Madrid. Ha sido muy complicado venir desde el Amazonas. Ha sido una travesía titánica atravesar los ríos, las montañas y el Machu Picchu para poder estar aquí. Asegura que esta es una boda real y no ficticia ni simbólica. He renunciado a casarme con las personas por mi amor por la naturaleza y mi compromiso. Y bueno, no te voy a leer todas las notas, pero aquí te muestro algunas otras fotografías. Y esta mujer dice, bueno, pues si yo me puedo casar, si él se puede casar con un árbol, pues yo me caso con un delfín, ¿cuál es el problema? ¿No? Yo me caso con un delfín. Y no estamos hablando de una persona que esté afectada mentalmente, estamos hablando de una persona que en todos sus sentidos, bajo ninguna influencia del alcohol, ni las drogas, ni nada, se quiere casar con el delfín. Y bueno, pues si se puede casar con un delfín, pues yo me caso con mi perro. ¿Cuál es el problema? Lo visto de novia, me caso con el perro, hago una ceremonia y pues cuánto amor al perro, ¿no? Y pues si me puedo casar con el perro, pues esta mujer se fue al extremo. Pues me caso con la Torre Eiffel. ¿Por qué no? ¿No? La Torre Eiffel, la que está en Francia, está besando a la Torre Eiffel. Y pues se casa con la Torre Eiffel. Y es famoso, ¿eh? Ustedes lo pueden encontrar en el internet y a lo mejor nos puede dar risa, pero nos debe dar tristeza porque la gente ya hace cosas muy extrañas. Tan así que esta mujer se casó consigo misma. Y es una tendencia y es una moda. El amor, pues que no tiene riesgos, ¿no? Porque pues te casas contigo mismo. Y a lo mejor a tono de broma, pero existe. Se casan consigo mismo y se divorcian al año. O se divorcian 2 años porque no se aguantaron. Entonces se casan consigo mismo. O sea, no tiene sentido obviamente, pero esas cosas existen en nuestro mundo. Son las normales. Y lo que tú y yo creemos ya no es tan normal. O sea, lo que tú y yo estudiamos en la Biblia, lo que tú y yo cada 8 días, o lo que tú y yo cuando estudiamos un texto aquí, o hablamos de las familias, o lo que tú y yo abrimos en la Escritura y leemos familia, hoy tuve que darte todo esto, que es la mitad de la enseñanza, solamente para que tú entiendas que el mundo ya no cree lo mismo que tú y yo. Y cuando tú vas allá afuera y cuando tú hablas de familia, la gente tiene en su idea, en su cabeza, todas estas ideas. ¿Familia? Sí, ¿cuál? ¿Qué tipo? Quiero enseñar unas imágenes muy interesantes. Esta imagen es de una película muy famosa que acaba de salir, llamada Buzz Lightyear, que es para niños. Y tú vas a decir, pues qué bonito, ¿no? Tienen a un niño cargadito ahí. Pero estas 2 mujeres son pareja. Y no solamente son pareja, son esposas. Y no solamente son esposas, se dieron un beso. Y prohibieron en no sé cuántos países, y hubo un revuelo. Y hay ahorita un repudio por la marca. Pero no creas que ellos se quedaron ahí. Entonces, acaban de lanzar una película llamada Mundo Extraño, en donde en este mundo extraño pues también hay otra pareja homosexual abiertamente. Y no queda ahí, o sea, Disney dice, no nos importa, nosotros vamos con la tendencia LGTB que hay, vamos con la tendencia queer, que es una palabra un poquito diferente, poco distinto, que es simplemente una familia diferente, o sea, una familia que no es conforme a la cuestión bíblica, es una familia queer o un contenido queer y LGTB, y eso lo vas a encontrar en producciones para niños. Y no vamos a entrar más en ese tema porque ese tema tendrá su momento y su lugar también, hablar del ataque contra los niños en específico, pero es un ataque contra la familia. Primer cortometraje de Disney con Pixar, que también es una empresa pues que le gusta mucho a los niños, en donde el relato es de una pareja homosexual. Es el primer cortometraje que especialmente está hecho para esta temática. ¿Y qué decir de los adolescentes? Porque aquí hay varios adolescentes, varios jóvenes. Bueno, también los videojuegos en las computadoras. Este es un juego muy famoso llamado SimCity, que pues habla de una realidad en la que construyes tu familia, construyes tu ciudad, y pues ya
Ya no solamente puedes tener esposa, esposo, ahora si la mujer pues quiere tener una esposa, una mujer, un amante, una novia, pues puede tenerla, ¿por qué no? Pues sí, es la actualidad, es lo de onda y los colores de la bandera LGTB, de los gays, y entonces pues ya, todo es normal. Ya pues si está en los videojuegos, si está en las canciones, si está en las películas, es otro juego. En español, Credo de Asesinos, pues que obviamente trae violencia extrema, etcétera, pero ahora pues ya hay una versión en donde hay pues dos mujercitas ahí que se dan un beso y pues que ahí evidentemente están contentas porque esa es la vida. Y vamos a ser sinceros, que no es el tema tampoco el día de hoy. Ya las corrientes como la ideología de género, el feminismo nos hace ver, bueno, pues no necesitamos a los hombres son malos, los hombres te lastiman, los hombres te dañan, mira cómo trataba a tu abuelo, a tu abuela, mira cómo trataba a tu papá, a tu mamá, entonces pues mejor vete al amor más seguro que es el amor de una mujer. Y es más o menos la idea que tiene la gente lesbiana. Y hoy demasiadas jovencitas, demasiadas adolescentes o demasiados jóvenes y adolescentes se vuelven homosexual, se vuelven lesbiana porque sus familias son un caos. Y ahora es una salida, y ahora es una tentación, y ahora tus hijos y los míos van a tener esa tentación, aparte de guardarse, ¿verdad?, de la fornicación, ahora tendrán que guardarse de la homosexualidad y del lesbianismo, pero aparte este mundo dice que es lo normal y este mundo dice que eso es lo actual y que eso es como tenemos que entender a la familia y que cualquiera que piense de una manera distinta es retrógrada, se ha quedado, es como un primitivo, es como un cavernícola y eso es lamentable. En estos últimos minutos de la enseñanza yo te quiero decir, todo esto no lo podemos ver de otra manera, sino como un ataque frontal contra la familia. Y es un ataque frontal contra Dios, te voy a decir por qué. Porque si tú vas a una escuela y de repente ves una maqueta, imagínate, ves un proyecto, ves una maqueta que le costó mucho trabajo a un grupo de estudiantes. Imagínate que les costó un año hacerlo. Hicieron su molino, hicieron su lago, hicieron su casa, hicieron sus animalitos, lo hicieron todo de una manera espectacular. Y de repente llega un vago, llega un vándalo y agarra con un palo y empieza a destruir el proyecto en un instante y lo empieza a pisotear. ¿Tú qué dirías? Oye, qué despropósito. Oye, qué maldad. ¿Cuánto le costó a los muchachos hacer eso? Estudio, diseño, trabajo. Estuvieron investigando. ¿Cuántas horas de desvelo? O sea, ¿cuánto trabajo para que en un instante una persona sin sentido destruya todo? Bueno, es exactamente lo que el diablo quiere hacer a través de este movimiento mundial, a través de estas ideologías, a través de esos ataques, a través de la televisión, a través de los videojuegos, a través del cine, a través de los artistas, a través de los cantantes, a través de los deportistas, a través de los políticos, porque si es normal, porque si ellos lo hacen, porque si la gente más rica lo hace, entonces tú y yo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es más, con esto concluyo este punto. ¿Sabías que hay iglesias que casan homosexuales e iglesias que casan lesbianas? Sí. Un pastor oficia una misa o oficia un servicio y entonces le dice al hombre, pues mira, pues acepta aquí a tu esposo y ámalo y dense un beso. Y eso sí, les predica contra el adulterio, es decir, no vayas a engañar a tu esposo. No. Y a la mujer igual, que se casa con la mujer, no vayas a engañar a tu esposa con otra persona, porque es un pacto delante de Dios que están haciendo. Así de aberrante se ha convertido nuestro mundo. Es un ataque directo contra Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 4. Vamos a dar un repaso muy rápido, en tan solo unos cuantos minutos, con la ayuda de Dios, de algunos puntos importantes como para Dios es muy importante la familia. Génesis capítulo 2, versículo 4, para entender quién es el que inició la familia, quién es el que originó la familia. Vamos a ver si Dios tiene esta clasificación de familias que acabamos de leer en un principio. Dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Génesis 2:5. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién creó al hombre? Dios.
Y entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los creó varón y hembra para que pudieran estar juntos, no solamente como compañeros, no solamente como amigos, sino que tuvieran un pacto eterno para con Dios y fueran la primera familia de la tierra. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en ese momento, Dios hace al primer matrimonio, la primer familia, y no tenían papá y no tenían mamá, pero Él se estaba adelantando que el hombre y la mujer tienen que dejar al papá y a la mamá, como a veces les cuesta mucho trabajo a los matrimonios actuales, pero es necesario para que formen una sola familia, y esa sola familia se haga responsable de la esposa, el esposo, y se haga muy responsable también de los hijos, y entonces se eviten muchísimos problemas. ¿Quién creó la familia? La creó Dios. Dios la creó. ¿Para qué la creó Dios? Para su gloria. La creó para que la familia pudiera ser de bendición para toda la naturaleza, para los árboles, para los animales. No la creó para pecar, no la creó para destruir. Pero fíjate algo muy importante, y te lo quiero mencionar. Cuando el hombre y la mujer pecan en el Génesis, en el jardín del Edén, también Dios ya tenía la respuesta que vamos a ver más adelante para poder solucionar el pecado de la persona, y que el pecado de la persona le iba a afectar a la familia, porque el pecado de Adán y Eva pues les afectaron a sus hijos también. ¿Por qué? Porque ya no estaban en el Edén. ¿Por qué? Porque ya no tenían los beneficios. Porque ya no era lo mismo, porque estaban enemistados contra Dios. Entonces sí hay una consecuencia por el pecado del hombre, y esa consecuencia es que cuando los padres pecan, pues los hijos reciben menos beneficios, reciben un mal ejemplo y reciben pues simplemente algo muy trágico, como lo que pasó con Adán y con Eva. Y de esta manera quiero decir que es exactamente lo mismo con las familias. Si tu padre y tu madre, voy a hablar de los míos, fueron alcohólicos, pues hay una gran probabilidad de que tú seas alcohólico. Si nuestros abuelos fueron alcohólicos, pues no es que se herede, ¿verdad? No es que de repente en la sangre, pues yo nací con un gen alcohólico. Eso no existe. Lo que sí existe es que yo veo el ejemplo, y como dice por ahí un dicho, pues las palabras podrán motivar bastante, pero el ejemplo arrastra. Y si mi abuelo era alcohólico y llegaba alcohólico y mi padre se hizo alcohólico, entonces yo tal vez aborreciendo el alcohol y queriendo ocultarme de los problemas y evadirme de los problemas, ¿qué crees? Me voy a volver alcohólico. Y lo que más odiamos es lo que a veces imitamos, lamentablemente. Pero no voy a hablar de las adicciones, porque eso se va a tocar en otro tema de este ciclo también, que va a ser muy interesante. Dios dio la solución. Cuando el hombre estaba cayendo, Dios dio la solución. Pero no es la única vez donde se habla de la familia. Génesis 7. Abre tu Biblia en Génesis 7. Si no traes la Biblia, yo te lo leo. Génesis 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé. Pasaron los años y existió un hombre justo llamado Noé. Y le dijo a Noé que creara una arca, tú lo sabes, que creara un gran barco, una gran barca en la cual se iba a salvar todo aquel que escuchara el mensaje y todo aquel que quisiera salvarse y arrepentirse, y también todos los animales, una pareja de cada especie. Y entonces eso estaba en el corazón de Dios. Entonces le manda eso a Noé. Pero fíjate bien, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:13. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Es decir, que fueron las únicas personas que quisieron escuchar el mensaje de Dios en la generación de Noé. ¡Qué tremendo! Pero otra vez, Dios está preocupado por la familia. ¿Quién se salvó? La familia de Noé. Todos los demás se perdieron, pero ¿quién se salvó? La familia de Noé.
Qué bendición que Dios sigue pensando en la familia. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, y entonces el hombre otra vez se volvió a olvidar de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y entonces Dios encontró a alguien dispuesto a escuchar su mensaje. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra vez te lo vuelvo a repetir, ¿en quién estaba pensando Dios? En Abraham, pero en su familia también, y en todas las familias de la tierra que pudieran recibir la bendición de conocer a Dios. Pasaron los años, tú puedes estudiar todas las historias de la Biblia. Cuando hubo un descuido de la familia, hubo una desgracia. Cuando hubo un descuido del matrimonio, hubo desgracia. Cuando hubo descuido de los hijos, hubo desgracia. Y pasó el Antiguo Testamento, pero antes de que finalizara el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, que es con lo que cierra el Antiguo Testamento, Dios habla algo muy solemne. ¿Y de quién crees que vuelve a hablar? Vuelve a hablar de la familia. Malaquías 4, 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y te digo algo, el día grande y terrible no ha venido a esta tierra todavía. Los judíos pensaron que ese texto, que esa profecía era para el tiempo en el cual ellos vivían, pero es el tiempo en el cual vamos a vivir nosotros. Entonces el día grande y terrible, como es presentado desde el Antiguo Testamento, el juicio final, el día en que todo será destruido, el día en que todo se acabará, en donde los injustos recibirán su parte y los justos recibirán la suya también, es el día grande y terrible. Fíjate lo que dice Malaquías 4:6. Él hará, ¿quién? Dios. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y yo te digo una cosa. Tú, si eres padre de familia, si eres madre de familia, estás escuchando este mensaje, estás entendiendo este mensaje, sabes que es importante este mensaje. Una forma importante en la cual guardarás a tus hijos de este tiempo es que tú te vuelvas a Dios de todo corazón. Si tú no te vuelves a Dios de todo corazón, tienen pocas oportunidades tus hijos. No es imposible, pero tienen pocas oportunidades. Y si un padre y una madre vuelven su corazón a Dios, y si un padre y una madre después vuelven su corazón hacia sus hijos, tienen una gran oportunidad de ganar a sus hijos, de arrebatar a sus hijos de esta última y perversa generación. De salvarlos de la influencia del pecado, de salvarlos de todo lo que hemos visto y de más maldades que estaremos viendo en este ciclo si el padre y la madre ocupan el lugar que Dios les da, la grande responsabilidad. Termina el Antiguo Testamento y muchos piensan que Jesús no habló mucho de la familia, pero no se dan cuenta que Jesús fue el originador de la familia, porque en Génesis 1, Génesis 2, cuando la Biblia habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Cristo estaba ahí con el Padre, Cristo estaba ahí con el Espíritu Santo. Entonces, claro que Jesús también es el diseñador de la familia, y aquí lo recuerdan, Marcos capítulo 10, versículos 6 y 7. Está hablando de un tema muy controversial que es el divorcio, está hablando del matrimonio, pero en sí mismo está hablando de la familia. Marcos 10, 6. Pero al principio de la creación, dice Jesús, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Marcos 10:8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿De qué está hablando? De la familia. Una familia unida. Una familia que no está separada, una familia que no está divorciada, una familia que no está destruida, una familia que tiene un propósito que es amar a Dios, una familia que tiene una dirección, tendrá como consecuencia hijos que estén preparados para este mundo. Lo contrario es lo que está pasando. Familias destruidas, familias desunidas, desintegración, divorcios, separaciones, maldad, pecado y todas las consecuencias que hemos hablado, y las que no hemos hablado y las que vendrán, porque el tiempo es muy complicado. Avanza la historia y en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro, después de Hechos capítulo 2, de dar este sermón de sed salvos de esta perversa generación,
nuevamente junta a unos judíos y les dice las siguientes palabras. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Qué tremendo. Alguno que estudie esta porción de la Escritura va a decir, bueno, le estaba hablando a sus judíos nada más. Estaba hablando a todos. Estaba recordando el apóstol Pedro. Para Dios son importantes las familias. Para Dios son muy importantes las familias. No nada más que te salves tú, sino tu familia. Sálvala de esta perversa generación. Y lo vas a hacer solamente si vuelves todo tu corazón a Cristo Jesús. Pero no solamente Pedro creía en el valor de la familia. El apóstol Pablo a un carcelero en Filipos le dice lo siguiente, en Hechos 16, versículo 31. Estaba Pablo y Silas encarcelados. Entonces, pues el carcelero no sabía qué hacer, estaba entendiendo que Dios estaba con ellos, estaba entendiendo el respaldo de Dios a sus vidas, y entonces ellos les dan una indicación muy precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, el apóstol Pablo estaba hablando de la importancia de la familia. En la importancia de la familia. Podemos hablar mucho de este tema, pero termino con Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. La Biblia cierra también hablando acerca de la familia. Yo estoy convencido. La Biblia abre hablando de la familia. La Biblia cierra hablando de la familia. La familia es importante para Dios porque es el diseño de Dios, porque está en el corazón de Dios. Y escúchalo bien. Tú representas a tu familia el día de hoy. A lo mejor tú dices, yo estoy aquí por casualidad. No estás por casualidad. A lo mejor si tú eres hijo, te va a tocar como a tu servidor y como a muchos nos ha tocado. Nuestros padres no creían en un principio y ha costado trabajo. Pero si tú crees, es posible que tus padres crean también. Es posible que tus hermanos crean. Es posible que tus primos crean. Es posible que la gente que tú amas, que es tu familia, crea. Pero te voy a decir lo contrario. Si tú no crees, si yo no creo, ¿sabes quién le va a cerrar la puerta al cielo a nuestros familiares? En un sentido nosotros. En otro sentido cada quien sabe si se salva o si se pierde. Pero en un sentido muy importante, si tú amas a Dios con todo tu corazón, estarás siendo un buen testimonio a toda la gente que te rodea, que es tu familia. Y vas a predicar sin palabras. Cuando la gente diga, mi hijo que era un drogadicto ya no se droga. Mi hijo que era un ladrón ya no roba. Mi hija que era una mentirosa ahora habla la verdad. Mi hija que vivía una vida disoluta, mira ahora qué gran mujer es, una mujer de provecho y de bien. Nosotros predicamos sin palabras. Nosotros predicamos por nuestras acciones. Esa es la forma en la que se predica actualmente, porque la gente ya no quiere más palabrería. La gente quiere hechos, la gente quiere acción, la gente quiere ver un buen testimonio. Apocalipsis 7:9. Después de eso miré, y he aquí una gran multitud. El apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eran muchísimos, de todos los tiempos, de todas las eras, de todas las épocas, pero también de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y probablemente, déjame explicarte una palabra en griego muy sencilla, la palabra tribus. La palabra tribus viene de una palabra griega que significa grupo de gente relacionado por parentesco, por vecindad, por clan o por tribu, por linaje. Entonces cabe muy bien en esta otra traducción que te voy a leer, Apocalipsis 7:9. Después de escuchar esto vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, escúchalo bien, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco ante el trono. Entonces, en esta traducción de Apocalipsis 7:9, vale la pena entender que de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todos los pueblos, yo quiero, y tú quieres, evidentemente, que ahí esté nuestro linaje, que ahí esté nuestra familia. Que ahí esté tu hermano, que ahí esté tu hermana, que ahí esté tu primo, que ahí esté tu papá, que ahí esté toda la gente que tú amas y que tú quieres. Pero para esto es necesario ser fiel, ser muy fiel a Dios.
Termino con esto, Apocalipsis 7:10. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Imagínate, familias alabando a Dios, linajes alabando a Dios, pueblos alabando a Dios, de lenguas distintas alabando a Dios, todos glorificando a Dios, siendo salvos de esta perversa generación. ¿Cómo seguirán los tiempos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo sé que este texto se ocupa mucho para la doctrina, y para eso es, cuidar la doctrina, pero también es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Mas los malos hombres irán de mal en peor. El pecado va a ir peor. No esperes nada del mundo, no va a ir mejor, no va a mejorar. Esto que están haciendo contra Disney de hablar, que está atacando a la familia, no creas que lo va a destruir, lo va a hacer más fuerte. Le está dando publicidad. Y a ellos se ríen y se gozan porque tienen el poder, porque tienen a las marcas, porque tienen a gente importante entre sus filas. Porque no nos dimos cuenta probablemente, o mucha gente no se dio cuenta, que en los últimos 50 años la televisión, los medios se han metido hasta los huesos, se han metido hasta los lugares más profundos, son de la gente más poderosa, de la gente más rica, de la gente más importante. Y entonces los malos hombres seguirán siendo malos, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahora lo que nos toca a nosotros es realmente salir de ahí, huir de ahí, escapar por nuestra alma, alzar la voz, primeramente para nuestras familias y para cualquiera que nos pueda escuchar. Esa es la última oportunidad seguramente para este tiempo complicado. Termino con Apocalipsis 22. ¿Qué va a pasar? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice Cristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ese es el gran yo soy. Ese es Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Jesucristo quiere que tú y yo estemos con Él. Jesucristo hoy es muy importante. Quiere que nuestras familias estén con Él. Quiere que todos podamos llegar ahí. Pero para esto es necesario abrir los ojos. Para esto es necesario ser salvos de esta perversa generación. Para eso es necesario poder ser sensibles y escuchar la voz de Dios. Yo le pido que cierre sus ojos. Que podamos dar gracias. Que podamos decirle, Señor, gracias. Gracias porque esto no es tan complicado. Lo hace sencillo para que lo podamos entender. Aún la gente del mundo, la gente impía, la gente que no tiene temor, reconoce que hay un cambio en la familia. Reconoce que ya la familia natural, la familia normal, si le podemos llamar así, como ellos le dicen, Señor, la familia biparental con hijos, la familia clásica, está desapareciendo, Señor. Está desapareciendo porque ya no es redituable, porque ya no es popular, porque ya no está de moda, porque para tener hijos, para tener esposa y esposo, para conservarlos, se requiere algo más que ganas, Señor. Se requiere algo más que buenas intenciones o esfuerzo. Se requiere algo de lo alto, Señor. Porque es como cuidar un diamante muy valioso en medio de una calle llena de asesinos, asaltantes, gente malvada, gente ladrona. Qué difícil, Señor. Pero así o más valioso es nuestra familia, Señor. Guarda nuestras esposas, Señor. Guarda nuestros hijos. Guarda los matrimonios. Guarda la familia, Señor. No es nada más hablar por hablar o decir que es importante la familia. Es que tú eres el creador, Señor. Tú eres el diseñador. Es la base, Señor, de la bendición que quieres traer sobre el mundo. Pocos van a creer, Señor, pero queremos que esos pocos
sean nuestra familia, Señor. Pocos van a escuchar la advertencia, pero ojalá que nuestras familias escuchen la advertencia. Oh Señor, sálvanos, llévanos contigo, pero también llévanos con nuestras familias. Que esta perversa generación quiere destruirla, pero que tú la has preservado, así como la preservaste en los días de Noé, así como la preservaste en los días de Abraham, así como la has preservado en todos los tiempos. Preserva y cuida, guarda nuestras familias. Te lo pedimos. Y algo muy importante, enséñanos a ser guardadores de nuestras familias, a cuidar tu familia, a cuidar la familia, a guardar tu palabra, a cuidarla y ponerla por obra, para que sea como esa casa fundada sobre la roca, que aunque vengan los vientos, las tempestades, aunque venga lo que venga, no caiga y no sea grande su ruina. Ayúdanos a ser sabios y entendidos. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.